Al amanecer, estaban lejos del pueblo. Se habían internado dentro del desierto, tanto que Tom no creyó que nadie hubiera ido tan lejos antes. Los caballos, cansados, detuvieron un poco el trote. Fue hasta entonces que Tomás notó que Tom estaba muy pálido. Y una mancha roja se escurría por encima de su camisa. ¿Estás herido, Tom? Los caballos se detuvieron. El héroe nunca falla un tiro. Dijo Tom, con voz cansada, después se desvaneció, y cayó del caballo. No hubo más palabras que Tom pudiera decir. Por lo menos no en esta vida. Cuando Tomás lo trató de levantar, el chico ya no estaba vivo. Tomás lo sostuvo en sus brazos un rato, mientras Elaine los contemplaba triste. 3 hombres han muerto por mi culpa. Dijo Tomás. No pudiste evitarlo. Le dijo Elaine, mientras apoyaba una mano en su hombro. Vendrán por nosotros, Elaine. Vendrán a buscarnos. No se suponía que esto pasara. Lo siento, Tomás. En verdad. Pero por favor, llévame a casa. Sí, a casa. Pero, ¿cómo? El desenlace se aproxima. Todavía se encontraban en el desierto. Habían dejado a Tom recargado en una piedra. Bajo la pequeña sombra que proporcionaban las estériles ramas de un petrificado árbol. No hubo tiempo de enterrarlo, o llevarlo con su anciana madre. Estaban seguros que les pisaban los talones. Se alejaron lo más que pudieron del pueblo, hasta que el caballo no pudo más, se detuvieron y descansaron un rato, bajo el llameante rayo de sol, ambos se encontraban sentados sobre la tierra sedientos y hambrientos. Elaine, dices que también vivías igual que yo en la Ciudad de México. Dijo Tomás. Sí. Así era. A pesar de la tierra que le ensuciaba el rostro, a Tomás le parecía hermosa. ¿En dónde exactamente? Quiso saber Tomás. No deberíamos seguir, Tomás. Le interrumpió ella. El caballo ya no da más. Sí, disculpa. Es que estoy muy nerviosa. No te apenes. Yo me siento igual. No todos los días dejo un cadáver, y Tom era mi amigo. Al ver la pena que se dibujaba en el rostro de Tomás, ella decidió seguir con la charla. Vivía en la colonia del Valle. Él se sorprendió. De verdad, Sí, ¿y tú? yo también. ¿En qué calle vivías? En Providencia. Esa calle está muy cerca de la mía. Esto no tiene sentido. ¿Qué hacías ahí, Tomás? Trabajaba en una panadería. Y estuvo a punto de decirle, También te pintaba a ti, a todas horas. Siempre tú. Tu rostro. Cada vez que podía, que tenía tiempo. Eras panadero. él sonrió. No, solo atendía el lugar, y tú. Yo tampoco soy panadera. Ambos se rieron brevemente, luego ella siguió. Estudiaba en la universidad. Oye, Elaine. Tú pintabas. No. ¿Y tú? Un poco. ¿Qué pintabas? Paisajes. No. Más bien retratos. Si salimos de esta, y regresamos. ¿Alguna vez me enseñarías una de tus pinturas? Sí, claro, te las enseñaría todas. Quizás podrías pintarme a mí. Dijo ella. Si supieras. Pensó Tomás. Oye, ahora que lo dices, recuerdo que alguna vez fui a la panadería de la colonia. Sí. ¿Recuerdas en dónde? ¿Cuál? Estaba en una esquina, cerca del mercado. Recuerdo a un hombre gordo y bigotón que la atendía. Don Esteban. Dijo él emocionado. Sí. Y recuerdo a alguien más que estaba ahí. Solo que no recuerdo su rostro. Elaine, ¿crees que nos hayamos visto ahí? Pudiera ser. Y entonces, Tomás tuvo la extraña certeza, de que la había conocido en la panadería. Quizás solo fue un encuentro fugaz. Quizás solo un par de miradas, y tal vez con eso bastó, para que su rostro quedara grabado en el subconsciente de Tomás. Recuerdo que cuando empecé a trabajar en la panadería empecé a pintar. Y por cierto, ahora que Tomás lo pensaba. No había pintado nada antes. Y de pronto, empezó a dibujar con una destreza inexplicable, como si de magia se tratara. ¿Qué tipo de retratos pintabas? Le diré. Tal vez te suene un poco raro. Bueno, si hay algo más raro que estar aquí. Bueno, ahora ya nada me sorprende. Estamos en un desierto, perseguidos por un pistolero loco, en quién sabe dónde, creo que puedes decirme. Te empecé a dibujar. A ti. A mí. Sí. A ti. Tu rostro, tu cuerpo. No sé.
Un día empecé a delinear bocetos de una figura femenina. Con el tiempo y la práctica, mejoré mis trazos, pero siempre eras tú. Siempre el mismo rostro. Y, ¿te parecía bonita? Me parecías la criatura más bonita que hubiera soñado. Ella le sonrió. 2. Anocheció. A pesar del frío que le congelaba los huesos, no encendieron fogata alguna. Tampoco llovió, y bajo un cielo sin estrellas se besaron. Quizás ambos pensaron que si no lo hacían, no tendrían otro día de vida para hacerlo. Nadie les dio alcance esa noche. Tampoco había duda de que el héroe seguramente estaría acampando igual que ellos, algunos kilómetros atrás. Después, Tomás deseó poder seguir vivo para estar con ella. Aunque, si en ese momento hubiera aparecido el héroe, la hechicera, o el viejo loco sacerdote. Con lo vivido le bastaba para concluir su vida. Seguramente moriría dormido abrazado a ella. A veces así es. Pierdes la cabeza por una mujer, y a veces la vida. 3. Amanece. Los viajeros se alejan cada vez más por el desierto. Esta vez a pie. El caballo no soportó la noche y murió. Tomás pensó que ese era el fin del viaje. Si el héroe no les daba alcance morirían de sed. Le dolían los riñones y no podía orinar. Los labios resecos. Ella estaba en condiciones similares. Arrastraban cada vez más los pasos. Al mediodía, cuando el sol era más intenso, contemplaron algo en el horizonte, una mancha negra. Conforme se acercaban, la mancha negra tomaba forma, una esperanza de vida. Elohim resiste. Hay una construcción frente a nosotros. ¿Estás seguro? Sí. Vamos, quizás encontremos agua. Caminaron más. ¿Qué es eso, Tomás? No sé. Parece una casa. Vamos, por lo menos habrá sombra dentro. Conforme llegaron, la construcción tomó forma concreta. Era lo que hace mucho parecía haber sido un pequeño castillo negro. Ahora frente al lugar, era chico como si solo quedara la fachada. ¿Quién construiría esto? En medio del desierto. Preguntó ella, mientras levantaba la vista. Sería una iglesia. Quizás ya estaba antes de que todo esto se secara. Le dijo Tomás. Escucha. ¿Qué? Eso. ¿Qué? Se escuchan pisadas de caballo. Y voltearon, a la distancia se levantaba una polvareda. Eran 3 jinetes, que se acercaban a toda velocidad. Por la silueta, Tomás no dudó de que se tratara del héroe, y 2 de sus pistoleros. Vamos, Elohim, corre, el castillo aún está lejos. Son ellos. ¿Verdad, Tomás? Sí, creo que sí, vamos. Por favor, que no esté cerrada. Pensó Tomás, mientras tomaba el picaporte de la oxidada puerta. Sus dedos como una garra lo giraron, este cedió fácilmente, entraron y la oscuridad los engulló. Cuando sus ojos se acostumbraron a las tinieblas, caminaron lentamente. El lugar estaba vacío. Hueco, era una enorme estancia de piedra, con tan solo una claraboya en lo alto de su resquebrajado techo. Y no había más. Ni un solo lugar donde esconderse, y ambos lo sabían. Serían presa fácil del héroe y de los otros 2 pistoleros. Tomás abrió el cargador cilíndrico del revólver, solo 3 tiros. Bueno, eran 3 enemigos, una bala para cada uno si no fallaba. Se agazaparon esperando en la sombra del rincón más lejano. Tomás colocó a Elohim detrás de él, y le susurró al oído. Cuando entren no podrán vernos por el efecto del sol de afuera, y la oscuridad de aquí. Será nuestra única oportunidad contra ellos. Quédate todo el tiempo detrás de mí. Por un momento que les pareció eterno, escucharon del otro lado del portón, cómo llegaban los jinetes, se bajaban de sus monturas y esperaban, como sopesando si entrar o no al lugar. Ojalá se larguen. Pero la puerta se abrió, dejando entrar un hilo de luz. Tomás observó cómo se colocaban uno a la izquierda, otro a la derecha, y uno más en medio. Por la corpulencia de la sombra, sin duda el de en medio era el héroe. Disparó primero contra este, la detonación se escuchó como un cañón, el sonido amplificado 100 veces por la acústica del castillo negro. La sombra del centro cayó al suelo fulminada. Después, con certeza asombrosa, le disparó al segundo, cayó también de inmediato. Pero la tercer sombra se movía como una serpiente, preparando su embestida. Tomás sintió un pinchazo en el hombro, el dolor provocado ya no lo dejó jalar el gatillo. Se escuchó otra detonación, esta vez el pinchazo fue en el costado. Es el fin. Pensó Tomás mientras se caía al suelo.
Me han herido 2 veces, como en las películas. Si Elaine gritaba o no, no pudo precisarlo. La hechicera. El héroe que, ahora se había acostumbrado a la oscuridad, distinguió la sombra de Tomás cayendo. Esta vez, apuntó al corazón, y disparó. Lo que se interpuso en el camino de la bala, fue el cuerpo de Elaine. El impacto en el pecho fue brutal, y ella cayó junto a Tomás. Por un instante se acabaron los ecos de los disparos. Algunas antorchas petrificadas que estaban colocadas a lo largo del recinto, mágicamente se encendieron una por una. Ese momento, no las habían visto. Iluminaron el lugar. Tomás y Elaine estaban tirados en el suelo, abrazados muy juntos uno del otro, tanto que su sangre se mezclaba en un tétrico río rojo. Tomás aún sostenía el arma en su mano. El héroe se acercó a ellos apuntándoles. Por los ruidos que venían de atrás, comprendió que sus 2 pistoleros aún estaban vivos. Tomás moribundo volteó el rostro a su verdugo, el héroe le gritó. Aléjate de ella. Debo terminar con su maleficio. Tomás le respondió. Estúpido. Supersticioso. Tú y tu pueblo. ¿Qué no ves que la hechicera no existe? Ella es solo una mujer. Has disparado contra una mujer. Cobarde. No. Te equivocas. Ella ha destruido nuestras vidas. Ella es la poderosa hechicera que te tiene embrujado, y no ves la realidad. Le contestó el héroe. Tu tierra está maldita. Y no es culpa de ella, ni de nadie. No seas estúpido. El héroe parecía razonar aquello. Tomás se esperanzó en que el héroe se diera cuenta de su estupidez, quizás Elaine solo estaba herida, quizás aún podrían vivir. Bueno, si le has vendido tu alma a ella. Dijo el héroe. Con ella morirás. Y entonces el héroe alzó su pistola hacia ella, rápido como un relámpago y dispara. Pero solo se escuchó un débil clic. El arma no tenía más balas. El héroe no pudo ocultar su desconcierto. Afuera por la claraboya, se podían ver en el cielo que se ennegrecía. Algunos relámpagos, pronto volvería a llover. Lluvia ácida como antes. Tomás levantó su arma. ¿Qué pasó, héroe? No más balas. Mala suerte para ti. Pues a mí me sobra una, y lleva tu nombre escrita. Como quiera que en verdad te llames. Me llamo Heraldo. Como si su maldito nombre importara. Pues bien, Heraldo. Ya valiste. Y cuando el héroe recargaba su pistola lo más rápido que podía, fue abatido por el tiro de la pistola de Tomás. El héroe al fin cayó de espaldas. Tomás soltó el arma vacía y abrazó a Elaine. Este es el fin. Pero al menos marcharemos juntos a los Campos Elíseos. Y cerró los ojos. Poco le importaba que los otros 2 pistoleros, que habían visto todo sin moverse, acabaran con él. Sentía el goteo de la sangre como le corría el cuerpo. Como se le escapaba la vida. Pero en realidad no le dolía. Era como un baño caliente. Era como quedarse dormido. Muy cansado, como cuando una vez que nada le importó, y se fue a emborrachar a una cantina. Porque al final, nada importa de verdad. Solo que esa vez, una mujer lo sacó de ahí, para llevarlo a un cementerio, entre las tumbas. Todo esto pensaba, mientras los 2 pistoleros sobrevivientes recargaban sus armas. Primero, la luz de las antorchas empezó a parpadear, después, se escuchó un sonido como un lamento, seguido de un humo gris, que empezó a oscilar, como si de un pequeño huracán se tratara. Dentro de la humareda, una figura de mujer apareció. El cabello largo y negro le cubría el rostro. Con la luz que proyectaban los relámpagos, se dieron cuenta que estaba desnuda. Bajo sus pies la sangre de Elaine, de Tomás, y del propio héroe se escurría. Los 2 pistoleros, que en ese momento estaban petrificados con tal visión, no se atrevían a moverse. Uno de ellos dijo: ¿Quién eres tú? La voz que le contestó de ultratumba. Soy lo que han venido a buscar. Soy el ser que los acecha en las noches de lluvia ácida. La que quema su tierra y maldice su agua. Soy la hechicera. La voz de ella cavernosa, gutural y horrible. Empezaba a cambiar. Como las cuerdas de una guitarra que se empieza a afinar. La garra de la hechicera, que también mutaba de ser como la de una loba, se contorsionaba y retorcía, transformándose en una mano de mujer. Lanzó un extraño hechizo sobre el pistolero, haciendo que éste disparara sobre su amigo, el cual murió sin saber qué estaba pasando. Después el pistolero llevó su arma a la 100, y accionó el gatillo. A pesar del impacto y de la sangre que emanaba de la herida, el hombre no cayó al suelo. Se quedó ahí parado.
como si aún tuviera vida. La hechicera, de piel azulada, se sonreía ante su acto de magia. Tomás no estaba seguro si su piel era en verdad azul, o era el reflejo de la luz de alguna caprichosa luna que, por primera vez, se asomaba en aquella tierra maldita. La lluvia inició su incesante flujo nocturno, matando a cualquiera que se atreviera a beberla. Dentro del castillo negro, el héroe aún seguía vivo. Se arrastró lentamente hasta ponerse de pie. Ignoró completamente al muerto viviente que tenía al lado. Aún sostenía su arma en su mano, clavó la vista en el ser cambiante que tenía enfrente. El ente maligno, que lo había obligado a internarse en el desierto maldito, el ser que había odiado. Que había devastado a su pueblo, y ahora ahí estaba. Frente de él. La piel azulada se tornaba rosa, las formas bestiales de su cuerpo se suavizaban, dejando ver poco a poco una figura femenina, delgada. Perfecta. Parecía una estatua griega. Hechicera. Alcanzó a mascullar el héroe. Y no pudo decir más. No tenía aire en sus pulmones. Mas no hizo falta que dijera nada más, ella habló. Ahora con una voz totalmente femenina y hermosa. Heraldo. Al fin has venido por mí. No sabes cuánto tiempo te esperé. Cuánto ha sido tu amor que desafiaste a las tierras malditas para venir por mí. No sabes lo que he tenido que hacer para encontrarte. Para poder tocarte. Cambiar de dimensión y de cuerpo. Tuve que traer a ese iluso pintor y a esa mujer. Y la sangre de su amor me ha traído a la vida. A este plano de existencia. Para poder usar esta carne. Estos huesos. La hechicera se aproximó al héroe. Para poder tocarte, sentirte. Heraldo. Todo esto lo he hecho por ti. Porque te amo. El héroe dijo. Me amas. Por eso destruyes las cosechas. Matas a mi gente. A los niños. ¿Cómo puede un ser como tú amar a alguien? Ella respondió. Heraldo. No puedo evadir mi misión, ni cambiar mi esencia maligna. Hay seres superiores que me observan. Pero aún a ellos, he de desafiar por amor a ti. Y hasta un ser como yo, ha de amar. Antes de que tu tierra perezca, he de llevarte conmigo para que tú no mueras. ¿Y qué de mi gente? Ellos no te importan. No. Porque habrían de importarme. Su suerte está echada. Pero si tú me amas, quizás pueda hacer algo a su tiempo. Si tú me amas y te entregas, quizás pueda ayudarlos. La hechicera tocó la herida del héroe provocada por la bala de Tomás, y dejó de emanar sangre. El rostro del héroe cambió del pálido gris de la muerte a un tono rosado. Ella se acercó más a él, le alargó los brazos en ademán de abrazo. Ven. Ven aquí. Él levantó el arma y le apuntó al rostro. Muere, hechicera. Paga las vidas que has tomado. Matarme. Ella se reía. No puedes matarme. Al menos no con eso. Soy un ser superior. Además, no matarías la imagen de una mujer. Está en tu sangre. Siento tu mirada en mí. Yo conozco tu corazón. La soledad en la que has vivido. Fingiendo ser duro. Has llorado en las sombras cuando nadie te ve. Llorado como un niño. Al final esos son los hombres. Pobres mortales, pasajeros de un mundo que no comprenden. Conmigo ya no estarás solo. Nunca más tendrás que cabalgar solo. Le tomó la mejilla con su mano, el héroe pudo observar su rostro, era hermoso, el más hermoso que hubiera visto antes, y lo sentía tan cerca. El arma del héroe cayó al suelo, la hechicera lo abrazó, si existe algún hechizo real era este. Se fundieron en un beso, la hechicera. Puso su mano, sobre la herida provocada por la bala, en el pecho del héroe. Y esta. Se cerró, como si nunca hubiera sido dañada. Mientras afuera la lluvia arreciaba. Clic. Escuchó el héroe, no tuvo duda de qué sonido se trataba, era el percutor de un arma que se amartillaba, y era Tomás, esta vez el que la sostenía. El héroe sintió un miedo irracional, no acostumbrado en él. No. Por favor, no dispares. Gritó. El héroe tenía la extraña certeza de que aún la hechicera había sufrido una mágica metamorfosis. Su piel se tornó del azul acero al rosa natural, cuando ella lo abrazó sintió el latir de su corazón. El de él, y el de ella. Sabía que aquel ser espiritual había adquirido un cuerpo mortal. La cubrió con sus brazos. Tomás, no le hagas daño, tú no comprendes. Tomás le dijo. Ella me hizo enamorarme de Leín, y ella de mí. Y ahora ambos estamos muriendo. Me hizo pintar su rostro hasta el cansancio. No creas que no te reconozco. Le dijo a ella.
Eres la mujer del cementerio. La que me sacó de casa y me trajo aquí. La hechicera volteó a ver a Tomás. Es verdad que te traje aquí. Te necesitaba. Necesitaba tu sangre. Luego supe que no era suficiente, pasó un tiempo y después la traje a ella. Lo que necesitaba era la sangre de ambos, la sangre de un amor que nació un día. Ahí donde trabajabas. Ni siquiera la notaste. Cuando ella entró por un poco de pan. Estabas demasiado distraído con tu nuevo empleo para ponerle mayor atención. Cuando ella te vio. Y después tú la contemplaste unos instantes, mientras ella apagaba y salía del lugar. Y esa noche empezaste a pintar, pero... ¿Lo olvidaste? No. Si lo olvidaste. Como a veces se olvidan las cosas que más importan. Los sueños, los planes. Entonces tuve que traerla para poder existir en este plano. No te debo nada, ni tú a mí. No pertenecen aquí y volverán a la tierra de la que emergieron. Tomás hurgó en sus recuerdos, y sí, lo recordaba, el día que la conoció fue un frío diciembre en la ciudad. Recordó verla y no se atrevió a hablarle. Y ahora la tenía en su regazo, muriendo lento. El héroe le suplicó con su mirada que no le hiciera daño. Que no le disparara a la hechicera. Eso fue lo que hizo Tomás, tiró el revólver sintiendo un profundo cansancio que invadía todo su ser. ¿Para qué disparar, si de todos modos estaban muriendo? Cerró los ojos mientras su cuerpo se enfriaba. El héroe tomó el revólver del suelo, y se lo metió en la cintura. Salió abrazando a la hechicera del castillo en ruinas. Había cubierto el cuerpo de ella con su camisa. Salieron dejando a Tomás abrazado de Elaine a su suerte. Afuera llovía, y la sombra que proyectaba el jinete que estaba ahí lo sobresaltó. La lluvia mojaba sus sombreros. A pesar de ser de día el tono era gris, como si fuera un atardecer triste, Trevor estaba ahí afuera, de las ruinas del Castillo Negro. Contempló al héroe y a la mujer junto a él, y habló. Héroe es ella, la hechicera, lo sé, hasta un lado. El héroe sabía que Trevor era rápido con el gatillo, seguramente lo ocultaba debajo del chal como él le había enseñado. Mataría a su mejor amigo por ella. Trevor, escúchame, tienes que dejarnos ir, no puedo explicarte todo ahora, confía en mí, hermano. Dijo el héroe. Trevor descendió de su caballo, el chal negro aún le cubría el pecho. Héroe, vendrán más tras de ella, no puedo evitarlo. El sacerdote se ha vuelto loco, está animando a todos a internarse al desierto con cualquier arma, palos, piedras. No puedes permitirlo, si vienen morirán en el camino, además no es necesario, la hechicera no volverá al pueblo. Me iré con ella lejos y todo habrá acabado. Debes regresar y decirles que he acabado con ella y que yo también he muerto. Héroe, ella te traicionará, primero a ti luego a nosotros, no puedes confiar. Quizás sí. Quizás no, te doy mi palabra que ella no volverá, al menos no mientras esté conmigo. El héroe abrazaba a la hechicera y sostenía con su mano oculta el revólver, listo para escupir fuego, pero no quería derribar a Trevor, no a él. Por favor que lo entienda, no me hagas dispararte. Trevor tomó una decisión, después de todo, el héroe era su hermano, aunque se equivocara y mandara a este pueblo y todos los demás a la perdición. Está bien, eres mi hermano, sube a mi caballo y llévatela lejos, lo más que puedas, les diré que he muerto. Gracias, hermano. Dijo el héroe mientras estrechaba la mano de Trevor. Con un último abrazo se despidieron, el héroe y la hechicera se subieron al caballo de Trevor. Hubo una última mirada entre ellos. Heraldo, prométeme que no volverá, que la hechicera no volverá ya nunca más. Dijo Trevor. Te lo prometo, Trevor. La hechicera permaneció en silencio. Nos veremos del otro lado, hermano. Dijo el héroe, mientras jalaba las riendas del caballo, lo espoleaba, e instantes después salían a todo galope. Trevor se quedó ahí. Pasmado. Cuando el caballo era una mancha negra en el horizonte, Trevor emprendió el regreso a pie. Por cierto, la lluvia aminoró, y poco a poco desapareció. Esta vez Trevor la sentía diferente, no quemaba el rostro, olía diferente, y sin pensarlo mucho, encontró un pequeño charco en la tierra, metió su mano, y bebía el agua de lluvia. Su sabor era bueno, resbaló por su garganta, y sació su sed. Y por primera vez en muchos años, Trevor miró el futuro con optimismo. Cuando Trevor llegó al pueblo, el sacerdote, junto con un grupo de hombres armados, entre pistoleros y andrajosos pueblerinos, con palos y piedras lo recibieron. El sacerdote fue el primero en hablar. ¿Qué ha pasado, Trevor? Habla por favor. La hechicera se ha llevado al héroe.
pero no sin antes de que le diera un golpe mortal al corazón. Se han ido los dos para siempre. El hechizo se ha roto. Ya no tendremos que temer a la lluvia ácida, yo mismo la he bebido. Trevor dudó si le creerían o no, pero cuando el sacerdote se hincó en el suelo, y se santiguó, supo que todos los demás en el pueblo le creerían. Y aun él en verdad creía que no volverían jamás, y que todo cambiaría. El sacerdote dijo: El héroe ha dado la vida por nosotros, y ha quebrantado el mal de esta tierra. Siempre lo recordaremos por lo que fue. Y el sacerdote tomó el agua que Trevor había recolectado, y bebió. Bebió aquella agua malsana, todos esperaron que cayera fulminado retorciéndose con terribles espasmos, pero el sacerdote volvió a beber, y luego con la palma de la mano, se limpió la boca, y se puso de pie. Todo ha terminado. Y cual si fuese un profeta dijo: Los prados reverdecerán, los ríos volverán a correr, los niños volverán a reír porque el héroe ha acabado con la hechicera. Y como si de pacto de paz se tratara, el sol empezó a despuntar en el horizonte, ahuyentando con su rayo de luz a las tinieblas, e iluminándolo todo con su bondadoso calor. Miren eso. Gritó uno de los hombres del pueblo, y cuando voltearon a donde el hombre señalaba, contemplaron algo que solo sus abuelos les habían platicado que existía. Un tallo verde. Era una hierba verde, de un verde muy intenso, y en medio de la hierba, una flor. Todos rompieron en risas por esa bendición de la tierra. El héroe nunca volvió al pueblo. O por lo menos no hasta hoy. Y al pasar el tiempo, la leyenda cuenta que, el héroe y la hechicera aún cabalgan por el desierto, el cual, cada año se reducía cada vez más. Y bueno, en este territorio ya no hay nada más que contar. Es por demás decir que el pueblo tuvo años de paz y prosperidad, como sus habitantes jamás lo habían vivido. La anciana abuela de Tom, deseó que su hijo estuviera vivo para ver aquello. En cuanto al maldito que hizo que lo mataran, ese hombre que un mal día emergió de entre las tumbas del cementerio, ese maldito que llegó con sus pinturas. Se alegraba que estuviera bien muerto. Si no, ella misma habría acabado con él. En cuanto al Castillo Negro, se desmoronó a los pocos días de los acontecimientos e hizo polvo. Trevor recordó que cuando el héroe se había alejado, entró al Castillo Negro. Pero de Tomás y la mujer no había rastro. Solo las manchas de sangre en el suelo, y los pistoleros muertos. Siempre se preguntó: ¿dónde estarían los cuerpos, o más aún, a dónde habrán ido?